Hola, bienvenidos a Kaizen. En este capítulo vamos a ver impuestos. ¿Qué es un impuesto? Es un cobro que el gobierno le pone a cierto intercambio para poder o recaudar dinero para financiar sus actividades o para desincentivar ese tipo de intercambio porque lo consideran negativo por alguna razón. Por ejemplo, eso pasa con los cigarros o eso pasa con las bebidas azucaradas, etc. Entonces, vamos a hacer este video para explicarles cómo funcionan los impuestos y al mismo tiempo dándoles todos los pasos a seguir para resolver cualquier problema de impuestos. Entonces, un impuesto, como les habíamos dicho, se pone para recaudar o desincentivar un intercambio. ¿Cómo se ponen los impuestos? Pues legalmente, a través de una regulación, el regulador, la Cámara de Legisladores dice, a ver, bueno, en las bebidas azucaradas, que va a ser el ejemplo que vamos a usar, vamos a poner que por cada litro de bebida azucarada, los productores tienen que pagar $1 más. Entonces, hay una incidencia legal que dice a quién le toca el impuesto según la ley, a quién le tocaría pagarlo según la ley. Como vamos a ver en este video, aunque la ley diga algo, puede ser que la incidencia económica, que lo que quiere decir es quién en realidad está pagando ese peso de impuesto, no necesariamente coincida con lo que diga la ley. No necesariamente los productores van a ser los que van a acabar pagando ese peso extra de impuesto. A veces, inclusive, le va a tocar a los consumidores parte y parte o todo a ellos. Entonces, bueno, empecemos. Usemos el ejemplo del mercado de refrescos. Entonces, tenemos un mercado en donde el precio está en el eje de las Y's y la cantidad está en el eje de las X's. Sabemos que la curva de demanda tiene pendiente negativa y la curva de oferta tiene pendiente positiva. Digamos que en este mercado de refresco, los refrescos, si estuvieran en precio de equilibrio, sin impuestos, sin que nadie interviniera, se cobrarían a 8 pesos cada refresco. Ese sería el precio de equilibrio. Y la cantidad de equilibrio serían 5 millones de refrescos, que es lo que se venderían. Ahora imaginemos que el gobierno dice, ¿sabes qué? Vamos a poner un impuesto de $1 por refresco. Entonces, ahí te estarían diciendo que tu impuesto, le voy a poner con T por tax en inglés, tu impuesto al bien X es $1 por unidad. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Bueno, lo primero que tienes que hacer es que no te importe cuál es la incidencia legal, es decir, quién dijo el gobierno que lo tenía que pagar, sino que tú elijas matemáticamente quién quieres que lo pague, ya sea la oferta o la demanda, es decir, que elijas una curva. Ese es el primer paso. Entonces, primer paso, elegir una curva. Ese va a ser el que lo va a pagar. Ya que tenemos ese primer paso de que elegimos, voy a decir, bueno, en este ejemplo yo quiero que los demandantes sean los que paguen el impuesto. Ok, entonces ya que lo tenemos, el siguiente paso es, esa curva que elegimos, la tenemos que poner, sacar su inversa. Sacar la inversa de la curva elegida. ¿Qué era sacar la inversa? Era poner la ecuación de esa curva en el formato de y igual a mx más b. Es decir, era ponerla despejada a precio. Porque cuando la teníamos en este formato, recordemos que en este plano cartesiano las y's eran las p's y las x eran las q's. Entonces era ponerla en el formato de y igual a mx más b, que es lo mismo que ponerla despejada a p. La pongo así como se vería en términos generales, con su pendiente y su ordenada al origen. Ya que tenemos ese paso, que es igual si hayamos elegido la oferta o la demanda, es el mismo, el tercero es sacar una recta imaginaria con el impuesto. Es decir, nos imaginamos que todo el impuesto lo va a pagar ya sea consumidor o productor y decimos, bueno, si fuera así, ¿cómo se vería su curva? Sabemos que el impuesto la va a desincentivar y que la desincentive es que la va a contraer. Entonces, si hubiéramos elegido a la demanda, que es como el ejemplo que estamos usando, ¿cómo se hubiera visto este desincentivamiento? Pues bueno, tendría que verse la demanda que está acá y ahora la tendríamos que contraer porque al desincentivarla se estaría desplazando paralelamente hacia adentro. Al desplazarse paralelamente hacia adentro, nos daríamos cuenta que tendría la misma pendiente porque es un desplazamiento paralelo, pero que en lugar de cortar acá,
estaría cortando más abajo. Entonces, en lugar de tener esta ordenada al origen, acabaría teniendo una ordenada al origen más abajo. ¿Qué tanto más abajo? Pues justamente el impuesto que nos están pidiendo que pongamos. Por eso es que para sacar la imaginaria, nada más agarramos la inversa de esa curva, de la demanda, ponemos la misma pendiente y en la ordenada al origen nada más nos fijamos si cortaría más arriba o más abajo. Cuando es con la demanda ya vimos que acabaría cortando más abajo y por lo tanto tendríamos que a la ordenada al origen restarle el impuesto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido con la oferta? Nada más como para que veamos los dos casos. Con la oferta lo que hubiera pasado es que se hubiera contraído igual. Siempre con los impuestos las curvas se contraen. Entonces, si en lugar de haberle puesto el impuesto a la demanda, se lo hubiéramos puesto a la oferta, se hubiera contraído paralelamente, hubiera tenido la misma pendiente, pero en lugar de cortar aquí abajo, hubiera cortado ahora más arriba. ¿Qué tanto más arriba? Pues justamente el impuesto que nos están pidiendo que le pongamos. Por eso es que para la oferta hubiéramos agarrado su ordenada al origen, su inversa de la curva, perdón, y en la ordenada al origen, en lugar de restarle el impuesto, se lo hubiera sumado. Entonces, no es que tengamos que sacar las dos imaginarias para resolver el problema, solo lo hacemos con la curva que elegimos. Entonces, en este caso yo elegí la demanda y continúo con la demanda ahí. Así lo hice matemáticamente. ¿Cómo se ve gráficamente esa curva imaginaria? Pues bueno, en el ejemplo yo elegí que iba a hacerlo con la demanda, entonces se contrae imaginariamente, la voy a poner como una línea punteada, así. Y esta es mi demanda imaginaria. Y se vería de esa forma. Ya que tengo la demanda imaginaria, esa demanda me va a servir para saber cuál es la cantidad que se va a intercambiar después de que se puso el impuesto. Y ese es el cuarto paso. El cuarto paso va a ser intersectar la imaginaria, la curva imaginaria, con la otra curva que no agarramos. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Pues intersecto la demanda imaginaria, que fue esta de acá, y ¿cuál es la otra curva que no agarré? La de oferta. Entonces, de esa intersección me va a quedar cuál va a ser la cantidad que se va a intercambiar después de que se puso el impuesto. Ese es como el resultado de ese paso. ¿Y cómo lo saco matemáticamente? Pues igualo las ecuaciones. Igualaría la ecuación de la oferta con la ecuación de la demanda imaginaria, que es esta de acá. Entonces, así le podría hacer. Y de esto vimos que me quedaría cuál va a ser la cantidad que se va a intercambiar después del impuesto. ¿Cuál sería el quinto paso si yo ya sé que esa es la cantidad que se va a intercambiar después del impuesto? Que supongamos que en este ejemplo me están diciendo, oye, ¿qué crees? Después de que el gobierno le puso $1 de impuesto a los refrescos, ya vimos que la cantidad que se va a intercambiar son 4.5 millones en lugar de 5. Ok, entonces, ¿qué haríamos en el quinto paso? Pues decir, bueno, si solo se van a intercambiar 4.5 millones, ¿cuánto es lo que estaría dispuesto a pagar el consumidor y cuánto es lo que estaría dispuesto a recibir el productor? Eso es sustituir la cantidad intercambiada en, la voy a poner con un esquemita, lo sustituimos en la oferta y lo sustituimos en la demanda. Al sustituirlo en la oferta, ¿qué pasaría? Pues bueno, al sustituirle esta cantidad en la oferta, yo estaría viendo lo mínimo que estaría dispuesto a recibir el productor por esta cantidad de refrescos, esos 4.5 millones de refrescos. Y digamos que nos queda que mínimo quiere recibir 7.5 pesos. Ese es el precio del productor. Justo al sustituirlo en la oferta, nos va a quedar el precio que va a recibir el productor con esa cantidad intercambiada. ¿Y luego qué pasaría con la demanda? Pues ya que sustituimos esta cantidad de 4.5 millones en la demanda, nos va a quedar lo máximo que está dispuesto a pagar el consumidor, ese es el precio del consumidor, y digamos que es 8.5. Entonces, al sustituirlo en la demanda, nos queda el precio del consumidor. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues verificar que hicimos todo bien. El sexto paso es darnos cuenta que el impuesto es el precio del consumidor, lo que paga la gente, menos lo que recibe el productor. La gente está pagando 8.5 pesos por refresco.
y el productor está recibiendo 7.5 pesos, hay una diferencia. ¿Dónde está ese peso restante? Pues se lo está quedando el gobierno. Entonces, es muy parecido como cuando vamos a un Oxxo. Si nosotros compramos un refresco en un Oxxo, una Coca-Cola, y nos fijamos en el ticket, podemos ver que nos dice que el Oxxo está recibiendo 7.5 pesos por esa Coca-Cola que compramos. Pero te está diciendo que el gobierno está recibiendo un peso extra porque lo que a ti te está cobrando el Oxxo son 8.5 en el escaparate. Entonces, así lo podríamos verificar y esa es como la lógica. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es ver la incidencia económica. La incidencia económica es quién pagó en realidad cuánto de ese impuesto. Entonces, ese sería un sexto paso y para eso en la incidencia veríamos cuál es la proporción del impuesto que paga el productor y cuál es la proporción del impuesto que paga el consumidor. Pues bueno, veamos. Antes de que hubiera el impuesto, ¿cuánto recibía el productor? 8 pesos. Cada refresco le costaba, a él le pagaban 8 pesos. ¿Cuánto recibe después del impuesto? 7.5 pesos. Quiere decir que después del impuesto dejó de recibir 0.5 pesos. Entonces, ¿cuánto está pagando él del impuesto? Pues la mitad, porque el impuesto total valía 1. ¿Cómo lo podríamos calcular numéricamente? Pues pondríamos cuál era el precio de equilibrio antes del impuesto, menos cuál es el precio del productor después del impuesto y lo dividimos entre el impuesto total. En este caso nos quedó que la diferencia entre el precio de equilibrio y el precio que recibían era 0.5 y el impuesto total era 1. Eso dividido es 1/2. Es decir, la proporción del impuesto que está pagando el productor, su incidencia económica es la mitad. Ahora, por lógica, si este cuate está pagando la mitad y solo hay 2 cuates, ¿cuánto estará pagando el otro cuate? Pues la otra mitad. Exacto, siempre que sabemos cuánto está pagando de proporción del impuesto uno de los dos, en automático lo restante lo tiene que estar pagando el otro. Pero aún así, si quisiéramos entender la lógica de la incidencia económica del consumidor, pues veamos cómo sería. ¿Cuánto pagaba antes el consumidor por un refresco? 8 pesos, el precio de equilibrio. ¿Cuánto paga después de que se metió el impuesto? 8.5 pesos. Paga 0.5 pesos más. Entonces, está pagando 50 centavos más y el impuesto valía 1 peso entero. Quiere decir que él está pagando la mitad del impuesto. ¿Y cómo lo calcularíamos matemáticamente? Pues el precio que paga el consumidor después del impuesto menos el precio de equilibrio que era el que había antes del impuesto entre el total del impuesto y vemos que esto es la mitad en este caso también. No siempre se van mitad y mitad. A veces incluso uno se lo lleva todo o a veces se van 1/3 contra 2/3 o cualquier combinación posible. Solo aquí lo importante es reafirmar que aunque la ley nos había dicho, la incidencia legal nos había dicho que todo se lo iba a llevar el productor, al final vimos que no, que se lo repartieron. ¿Y de qué dependió eso? Pues más o menos de qué tan inclinadas estén las curvas. En ejercicios típicos vamos a ver los casos extremos para ver cómo conforme más elástica es la oferta o la demanda, más proporción se llevan del impuesto o del subsidio, entre más inelásticas sean. Entonces, bueno, pues lo siguiente y ya lo último para acabar este video sería ver si hay costo en bienestar social por poner este impuesto, cuáles serían los excedentes. Entonces, una forma en la que lo podemos ver es poniendo letritas. Entonces, o mejor aún que con letritas, lo podemos poner con colores. Entonces, ¿cuál va a ser el excedente del consumidor? Acuérdense que vimos que siempre el excedente del consumidor es ver cuál es la cantidad que se está intercambiando y esa cantidad que se está intercambiando, subrayar la curva de demanda, subrayar el precio que está pagando y el espacio entre esos dos es el excedente del consumidor. Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad que se está intercambiando después del impuesto? Esta de acá. Perfecto. Entonces, en esta cantidad de acá, yo voy a subrayar la curva de demanda, no la imaginaria. La imaginaria solo nos sirvió para sacar la cantidad intercambiada. Después de eso ya no juega. Entonces, subrayo la curva de demanda normal. ¿Hasta dónde? Hasta donde estoy viendo la cantidad intercambiada. Hasta acá la subrayo. Perfecto. Luego, ¿qué tengo que subrayar? El precio que está pagando el consumidor. ¿Cuál es el precio que está pagando el consumidor ya que metimos el impuesto? Pues precio del consumidor de acá. Entonces, el espacio que se formó entre estas dos líneas que subrayé
va a ser el excedente del consumidor. ¿Cuál va a ser el excedente del productor? Misma lógica, pero ahora con la oferta. Ahora voy a ver cuál es la cantidad que se está intercambiando. Esta, la misma, perfecto. Bueno, pues hasta esa cantidad yo voy a subrayar la curva de oferta. Luego subrayo el precio que está recibiendo el productor. ¿Cuál es ese? Pues el precio del productor, que es este de acá. El espacio entre esas dos líneas es el excedente del productor. ¿Qué nos damos cuenta? Por último, primero nos damos cuenta que antes todos estos triángulos, tanto el de arriba como el de abajo, eran ya sea excedente del consumidor o ya sea excedente del productor. Y ahora ya no lo son. Todo esto dejó de ser excedente del consumidor o del productor. Y además nos damos cuenta que la producción se frenó acá. Antes estábamos aquí y ahora estamos acá. Y sabemos que deberíamos estar acá. Entonces, todo esto sería algo que antes producíamos, pero que ahora ya no. Ya ni siquiera producimos y antes era excedente. Entonces es algo que se perdió. Todo ese triángulo va a ser el costo en bienestar social. ¿Y cómo lo calcularíamos? Pues sacando el área de ese triángulo. Y ya por último, ¿qué fue este espacio de acá? Pues este espacio de acá, dense cuenta que es esta altura, que esa altura es la diferencia de lo que paga el consumidor menos lo que recibe el productor, es justamente el impuesto, y es esta base, que es toda la cantidad que se está intercambiando después del impuesto. Justo esta área de acá va a ser lo que el gobierno, esta área verde, está recaudando por el impuesto. Lo voy a poner acá. La recaudación por el impuesto, pues va a ser lo que tú le estás poniendo de impuesto a cada unidad multiplicado por el número de unidades que se van a intercambiar después del impuesto. Es decir, esta altura por esta base. Entonces sería esta multiplicación de acá. En este ejemplo, ¿cuál sería la recaudación? Pues sería multiplicar un peso, que es a lo que se le pone de impuesto a cada refresco, por el número de refrescos que se van a intercambiar después del impuesto, que son 4.5 millones. Entonces la recaudación sería 1 por 4.5 millones, 4.5 millones de pesos de recaudación. Y así acabamos impuestos.